Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. No sé cuántos sintieron la presencia del Señor fuerte. Amén. Damos gracias a Dios, hermano, por los que están acá. Amén. Y los que no pudieron venir, pues, en verdad, no sé la causa. Creo que este domingo la mayoría lo tiene libre. Las razones las desconocemos, solo pedimos que el Señor les ayude. El resto. Ahora, amados hermanos, doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Los que tomaron a bien el estar aquí. Amén. En la casa de Dios. Amén. Así que vamos a iniciar la palabra del Señor. ¿Qué día es este? Usted me dirá. Sean bienvenidos los que vienen de camino, los que acaban de entrar. Amén. Gloria a Dios. Este día, para la mayoría en el mundo, en el lado religioso, es un domingo que le dicen el domingo de Ramos, ¿verdad que sí? Y bueno, religiosamente lo han celebrado. Para nosotros, todos los domingos o todos los días son domingos de Ramos. Hoy, esta mañana, vamos a explicar qué significa, no el domingo de Ramos, sino en verdad qué significa la entrada que Jesucristo hizo a Jerusalén. ¿Amén? Póngase sobre sus pies y vamos a leer el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, el capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Los versículos que vamos a leer, vamos a ir leyendo hasta llegar al versículo 14. Pero por el momento vamos a leer hasta el 11. ¿Me confirman con un amén? Amén. Se me olvida, hermanos, decir que sean bienvenidos los que nos están viendo por este medio de estas redes. No sé si es TikTok o es Facebook. Más adelante lo vamos a transmitir en Facebook. Amén. Por el momento, pues acá lo han puesto. Le damos la bienvenida a los que nos están viendo. Amén. Y esperamos que el Señor haga grandes cosas por medio de su palabra. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. El libro de Mateo es el Evangelio según Mateo, el capítulo 21 y versículo 1 en adelante dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, o sea, gritaba, diciendo: Hosana
al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, damos gracias. Por favor, hemos leído tu palabra, esperando, Señor, que por medio, oh Dios Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, nos hables en esta mañana. Señor, ilumina nuestra mente, guíanos, danos las palabras necesarias. Y te pido, por favor, que este tiempo tan solemne, oh Dios mío, que este tiempo, tómalo tú, Espíritu Santo. Por favor, Espíritu de Dios, entra en cada corazón, en cada vida de los que van a escuchar tu palabra. Toma cautivos sus mentes y sus espíritus, Padre, para entender lo que tú quieres decirnos esta mañana. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bendito, pueden sentarse. Bendito sea el Señor. Domingo de Ramos. Amados, yo no diría qué día era allí, si era lunes, domingo. Lo que sí, según las Escrituras, escudriñándolas, lo que sí nos podemos dar cuenta es que era el inicio de un final también. Y usted me dirá: hermana, ¿cómo es esto? El inicio de un final. Era el inicio y el final del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Era la última semana. Sabía que Jesús era necesario que él entrara a Jerusalén unos 6 días antes de lo que iba a acontecer, lo que todo el mundo sabe. Jesucristo, amados hermanos, era el inicio de un reinado, por decir, en el ámbito espiritual, no natural, como todos aquí lo esperaban. Pero era el final de un ministerio terrenal en Jesucristo. No sé si me doy a entender hasta allí. Amados hermanos, el tema es la entrada en Jerusalén. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué haría usted? Vamos a ver. Si alguien, 2 personas llegan a su casa y le dicen, digamos que hay un carro allí, bueno, lo que me ocurre, un carro, y le dice, prestan, o sea, llegan y abren las puertas del carro, las llaves están allí ya puestas en el carro, y alguien entra, un desconocido para ustedes, 2 personas, entran al carro y lo arrancan. Y usted se asusta y llega. ¿Por qué te vas a llevar mi carro? Pero estas personas le dicen, porque el Señor lo ha pedido. Pero ya lo vamos a traer, ya lo va a entregar, lo va a mandar de regreso, te lo va a regresar. ¿Qué haría usted? ¿Cómo se sentiría? Nos vamos a llevar tu carro. Obviamente le decimos que no, porque son desconocidos. Y se va a llevar el carro y no sabemos si lo van a traer de regreso. Pero estas personas, la Biblia no dice quiénes eran, no da su nombre, no dice. Lo más es que vemos en el primer versículo que Jesús se iba acercando a Jerusalén. Antes de que él entrara a Jerusalén, días antes, él una vez dijo a sus discípulos que él era necesario, que él fuera a Jerusalén y que allí iba a morir, que iba a ser entregado a los guardias y que él iba a perecer. Fue cuando Pablo le dijo, maestro, no vayas. ¿Se recuerda? Y Jesús le dijo, apártate de mí, pero no se lo dijo a Pedro,
Porque aparentemente Pedro le dijo, maestro, vaya, no, maestro, no vaya. Porque si vas allí te van a matar, te van a apresar, te van a matar, vas a morir. No quiero que vayas. Aparentemente era bien visto. Pero no era. El que hizo accionar de esa manera Pedro, no era Pedro, era un espíritu que quería estorbar para que Jesús no fuera, y ustedes ya saben a qué, a morir en la cruz del Calvario. Él mismo dijo que era necesario, ya se lo había dicho a los discípulos. Por eso él, su ministerio, él anduvo, se recuerda, estuvo más en Galilea y anduvo en aldeas cerca de allí, pero no en Jerusalén. Era lo último ya. Y cuando él dice que a medida se iba acercando a Jerusalén, habían dos aldeas allí, dos pueblos. Estaba Betania y estaba Betsafé. Así es, Betsafé. Yo decía Betsafé, es Betfagé. Me cuesta decir Betfagé, no Betsafé. Betfagé. Era una aldea. Pero yo digo de que quizá Jesucristo ya había hecho un trato, porque él ya había preparado esto. Quizá ya había hablado con el dueño, que un día iban a llegar sus discípulos y a traer, amén, el asna y su hijo. Fíjense que antes yo creía que Jesucristo solo mandó a traer con los discípulos el asno y lo llevaron y él se montó. Tantas veces había leído las escrituras y no había logrado entender que eran ambos, porque él le dice, vayan a aquel lugar, a esa aldea, y desaten a la asna que su hijo estaba allí con ella, porque habla de un pollino. Yo no entendía, creía que el asno y el pollino eran lo mismo. No sé si me estoy dando a entender. Cuando ella a casa lea aquí y dice, vayan y desatan, que desaten a la asna, o sea, y el pollino. Los asnos son reconocidos como animales de carga, ¿sí? Para ponerles carga. Pero lo interesante, ¿saben qué? No era solo el asna, sino que el pollino nunca había sido montado. Nadie lo había montado. Nadie le había puesto carga, porque estaba joven. Ahora usted me dirá, pero hermana, ¿por qué? Vamos a hablar un poquito de esto, antes de esto. Vamos a explicar. Uno, el monte de los olivos es reconocido como el monte profético, donde se cumplieron muchas profecías mesiánicas, donde Jesucristo cumplió muchas profecías. Son muchas las profecías que él cumplió. Una de ellas, la más conocida, es que él iba a nacer de una virgen. ¿Sí? ¿Se recuerda? De una virgen, una mujer joven que no la había tocado un varón. Ese era el milagro. ¿Sí? Y bueno, y tantas profecías que él cumplió. Esta es una profecía también. Pero vamos a ver cómo lo vamos a ir desglosando. Primero, ¿por qué Cristo entró en un burro en Jerusalén? Es lo primero que vamos a ver. ¿Por qué entró en un burro a Jerusalén? Esto tiene algo simbólico, profético, amados hermanos. Yo no lo había tantos años de leerlo y no le había dado. El leerlo ayer me dio, no sé, hermanos, qué profético es esto. Le voy a decir. En tiempos antiguos era reconocido que cuando un príncipe entraba a una ciudad a caballo, era porque él iba a conquistar la ciudad, es porque iba a haber una guerra. Eso significaba, cuando un rey iba montado a caballo, era que iba a entrar a esa ciudad y iba a tomar posesión de una manera tan violenta, ¿sí? Él iba como
O sea, el príncipe entraba a esa ciudad como conquistador. Amén. Iba a haber sangre, iba a haber muerte, porque él tenía que tomar posesión de ese lugar con violencia. Eso es lo que significaba a caballo. Por eso Jesucristo no podía entrar en un caballo, en un corcel. Amén. Amén. Sino que él entró en un asno. Porque un asno lo que significa, en primer lugar, paz, humildad. Eso es lo que significaba. Amén. Dicen de que cuando un príncipe o un rey entraba a una ciudad en un burro, significaba que iba con paz, iba en paz a entrar ahí, e iba humilde a disposición de ese lugar, a ver en qué ayudaba, como que iba a servir a esa ciudad. ¿Se da cuenta por qué era tan importante que él fuera en un burro y no en un caballo? Nada costaba que él fuera a caballo, pero el inicio es la primera vez donde él declaró su reinado, no sobre Jerusalén, sino sobre todo el mundo. Pero sigamos aquí. Dice, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada. Fíjese bien, la asna estaba atada, amarrada, y a un lado su hijo, un animalito en el cual nadie le había puesto carga, no lo habían domado. Si alguien se subía a un burrito que no había sido domado, podía caerse. Y Jesucristo, ¿sabe cómo iba? Primero montó sobre el asna, pero antes de ello, primero él pidió que la desataran. Esto tiene algo simbólico, hermano, ya lo vamos a ver más adelante. Desataron el asna y empezaron a caminar y a llevárselo a Jesús antes de entrar a Jerusalén. Solo vea el cuadro. Jesucristo se montó, dice que los discípulos pusieron su manto sobre el asna. Y en el camino que iban, mientras llegaban a Jerusalén, sabía de que él iba sobre el asna y luego le iban poniendo mantos al pollino. Esto es algo. Iba poniéndole el manto al pollino en el camino. ¿Saben por qué? Lo iban domando. Y cuando Jesucristo ya estaba a las puertas de Jerusalén, ya no iba sobre la asna, iba sobre el pollino. Amén. No sé si me doy a entender hasta allí. Iba sobre el pollino, amado. Esto era algo tan profético. Créame, amados hermanos. Y lo que quiero decir, de que cuando él iba entrando, antes de entrar, él estaba diciendo, yo soy el rey, pero no el rey como los demás. En primer lugar, cuando los discípulos le dijeron, el Señor manda que llevemos, que la desatemos, los desatemos y los llevemos a donde Él está. No era un Señor como decir el Señor Don Juan, Don Pedro. No, era el Señor de señores. Amén. Algo curioso que en inglés sí me gusta, es lo único, donde cuando se refiere a Don Juan, a Don Pedro, se dice Mister, que significa Señor, traducido. Pero cuando se va al Señor Jesucristo o a Dios, es Lord. ¿Ve la diferencia? Lord en inglés. Por eso ese sí está bonito, porque acá, amados, ahí estaba dando a entender una cosa, que Él es el Señor de señores. Amén. Que Él demostró también allí, y los discípulos vieron que Él tenía autoridad sobre toda la creación, porque Él cayó el mar, detuvo el mar, lo aquietó, ¿se recuerda? Detuvo la tempestad. Entonces ellos sabían de que Él era el Señor de señores. Amén.
Él era el que tenía que domar a este asno, que era joven, porque él tenía que mostrar su autoridad sobre como le dijera, sobre la creación. Ahí estaba mostrando que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él iba pronto a entrar a Jerusalén, iba entrando. Y cuando Él llegó en la puerta de Jerusalén, iba ya montado en el asno, ya lo había domado el asno, ya Él era el primero, la primera carga que llevaba era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, amados hermanos, amén. Por eso Cristo, esto era algo tan grande que los estudiosos de la ley estaban sus ojos tan cerrados que no pudieron ver al Rey de Reyes, al propio Mesías. Amén. Él estaba cumpliendo, en primer lugar, una profecía que estaba en Zacarías. Amén. Capítulo 9, versículo 9, donde le habla, lo voy a buscar, no lo iba a leer, pero si usted lo tiene ahí, Zacarías está en los últimos del Antiguo Testamento, de los profetas. El capítulo 9, versículo 9 dice así, se lo voy a leer: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cómo dice que vendrá? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué le estaba diciendo? Venía que había domado al pollino, había domado al asno, que había mostrado su autoridad, pues, hermano, sobre la creación. Pues eso es lo que significa. En primer lugar, Él tiene autoridad sobre la naturaleza, amén. Segundo, Él había domado a este animalito, amén. Su autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Así que, pero Él no estaba solo cumpliendo esta profecía, amén. Él no estaba cumpliendo solo esta profecía, lo que habla Zacarías, amados hermanos, sino que estaba mostrando algo mucho más profundo. Él no venía como todos los reyes de la tierra que entraban en caballo cabalgando y tomando aquello, como le dijera, posesionándose de aquella tierra con agresividad, con violencia, con muerte. Él no venía así, amados hermanos. Él venía en paz. Él venía entrando humilde, mostrando su humildad. Se recuerda de que, le voy a decir, Satanás, cuando él no pide permiso cuando va a entrar a su vida, él entra bruscamente, él entra con violencia, él entra destruyendo, él entra destruyendo la vida, la salud. Amén. Pero Jesús no entra así. En Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré. ¿Se recuerda? Entraré y estaré con él y cenaré con él. Él pide permiso, y siendo el Rey de Reyes, el Creador de los cielos y de la tierra, siendo el Señor de señores, Él pide permiso, aún teniendo toda la autoridad. Él no entra con violencia, Él no entra para destrucción, Él entra en nuestra vida para darnos paz. Amén. Amén. Sí, es así. Por eso es lo que está mostrando. Él iba en un pollino, imagínense, trayendo paz, humilde. Pero dice que cuando vieron que él venía entrando y vieron que los discípulos venían tendiendo sus mantos también, la multitud, había los que habían visto en las otras, como le dijera, ciudades, por decirlo, y aldeas donde él había hecho grandes milagros. Esa multitud
dice, ahí viene el rey. Y clamaron y gritaron, Hosana, Hosana, que viene, Hosana, el hijo de David. ¿Sabe qué significa eso en hebreo? Sálvanos hoy. ¿Y sabe por qué lo decían? Ya vamos a ver. Hosana, sálvanos hoy, este día. Entonces ellos dijeron, ahí viene el rey. Y empezaron, dice, a tender sus mantos algunos. Otros dicen que cortaron ramas de los árboles y los ponían al paso donde venía Jesús con el pollino y lo tiraban. Y eso era como ofrendas. Amén, adoración. Y él empezó a caminar sobre estas ramas. Por eso le llaman Domingo de Ramos la gente, religiosamente. Pero para nosotros significa algo más. Estas personas le decían, sálvanos, sálvanos hoy, sálvanos ahora. Este trae salvación, amados hermanos. Pero estas personas, cuando empezaron a tender sus, ¿cómo se llama? Sus ramas, y estaban diciéndole así, estas mismas son las que 6 días después gritaban, ya no gritaban Hosana al rey, sino que gritaban, crucifícale, crucifícale. Está una multitud enojada, una multitud indignada, que lo que querían que lo mataran, que él muriera. Estaban enojados con él. Miren el principio que le dieron la bienvenida, gritaban de esta manera. Amén. ¿Saben por qué? Porque ellos miraban primero a un reinado terrenal. Ellos pensaban que su visualidad no era espiritual, sino natural, terrenal, donde ellos decían, Él es el que nos va a librar, amén, como le dijera, del imperio romano. Él es el que nos va a librar. Y ellos, cuando vieron de que Él traía paz, que venía humilde y traía paz, Él no venía a hacer una rebelión, una revolución en contra de los romanos, de Roma. Cuando vieron de que Él no venía así, cuando vieron de que Él se bajó del pollino y entró al templo, hermano, en el templo había una corrupción. En el templo allí no respetaban que era la casa de Dios, no la respetaban. Ahí metieron ladrones, ahí habían negocios, ahí que no había, hermanos. En el templo de Dios. Y dice que, se recuerda, él agarró el látigo y empezó a sacar a todos los que estaban allí, deshonrando el nombre de Dios en el templo del Señor. Él limpió el templo, vino a limpiar. Y él mismo dijo que su reino, ellos se les había olvidado que días anteriores Jesús había dicho que su reino no era de este mundo. ¿Se recuerda? Que su reino no era de aquí, que no era igual como el reino natural. Él no venía, Él no traía destrucción, Él no venía a traer muerte, Él venía y traía vida, Él venía a traer liberación, amados hermanos. ¿Y saben lo que significa cuando Él desató el asno y la asna? Él traía lo que dice Isaías 61, y el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso se cumplió en Isaías, ¿se recuerda? Cuando Él entró al templo, Él lo dijo, para desatar, para liberar, para restaurar las vidas, hermanos. ¿Y sabe qué es entrar en Jerusalén? Jerusalén significa su corazón, nuestro corazón. Cuando Él entra, como digo, Él no entra violentamente. Amén. Él entra con paz, trayendo paz y humildad. Él toca primero su corazón para entrar, amados hermanos. Y así lo hizo, ¿verdad que sí? El día que Él entró a su corazón, Él le tocó su corazón. Y no solo, y Él entró a su corazón cuando llegó a Jerusalén. Y cuando entró al templo, ¿qué dice el Señor que es usted? Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y dice que empezó a limpiar, empezó a sacar todos los demonios que nos molestaban, empezó a sacar, a limpiar nuestro corazón. Esta gente lo vieron como un reinado terrenal,
Pero todo reinado terrenal tiene fin. Pero el reinado de Dios no tiene fin. Amén. Amén. Eso es lo que ellos no pudieron ver, porque ¿sabe cuál era el problema de estas personas? Que días después gritaron: crucifícale, crucifícale. Primero lo adoraron y después lo condenaron. Esas palabras, ¿sabe por qué? Porque no llenó las expectativas que ellos tenían, porque ellos esperaban a este rey, que él iba a tomar un trono allí, que iba a destruir a aquellos que los tenían cautivos, el imperio romano, amados hermanos. Y como no pudieron ver eso, sino que vieron un Señor humilde y tranquilo, que hablaba de paz, amén, no le gustó a esta gente, porque no les cumplió la expectativa. Por eso esa multitud estaba enojada, por eso esa multitud quería que muriera, lo aborrecían a él. ¿Y cuántos de nosotros, amados hermanos, después que el Señor nos ha desatado? No, desatar quiere decir liberar. Nos ha liberado de la condenación eterna. Ha perdonado nuestros pecados. Nos ha limpiado con la sangre del Cordero. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, volvemos la espalda a Dios cuando no llena nuestra expectativa, cuando no nos ha cumplido nuestros deseos? Yo pedía, que decimos, yo pedía tal trabajo, pero no me lo dio el Señor. Yo pedía salud, pero no me lo dio en este momento. Nos volvemos atrás. Así como esa multitud, usted dirá: ay, pero ellos decían crucifícale, y nosotros hacemos lo mismo también, amados hermanos. Después de haber sido desatados, de haber sido liberados del pecado, de la condenación eterna, nos volvemos en contra de Dios, amados hermanos. Ellos lo vieron como un rey que venía a liberarnos de otra manera, amados hermanos, pero no lo vieron como el Mesías que los liberaba del pecado, que los liberaba del infierno. Ellos no lo vieron como su Señor, simplemente lo vieron como aquel rey que viene aquí y va a hacer una revolución, y vamos a hacer guerra, y vamos a liberarnos de esto, vamos a matar a estos romanos. Así nosotros a veces venimos a Cristo y decimos: hoy vengo, hoy sí voy a tener dinero. Algunos así, porque mira, hermana, porque lo he visto en este evangelio. He visto cuántas personas desfilaron en el evangelio, y algunos decían: hoy sí, Dios me va a hacer aquí, me va a hacer allá. No aprendieron que Jesús lo que vino a enseñarnos es que Él vino a servir para que nosotros también lo siguiéramos y le sirviéramos a Él. Amén. No entendieron esto. Entonces, algunos no entendieron que venir a Cristo significa, uno, que lo recibamos como el Señor de nuestras vidas. ¿Cómo ve usted a Jesucristo? Como aquel que le va a llenar la despensa, como aquel que le va, y no es malo esto, no estoy hablando, amados hermanos, que Dios no lo va a bendecir grandemente económicamente, que Dios no lo va a sanar. ¿Cómo no? Si el propósito de Dios, amados hermanos, dice Pablo, le dice a uno de sus discípulos: amados, que la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que prospere nuestra alma, que prospere nuestra vida, todas las áreas, la economía, la salud, así como prospera tu alma. Amén. La voluntad de Dios no es que usted esté derrotado, todo enfermo, todo sin dinero. No es esa la voluntad del Padre, pero eso es lo segundo. Eso es lo que Dios se lo va a dar, siempre y cuando nosotros reconozcamos que Él es el Señor de nuestras vidas y que debemos de estar a la orden de Él, al servicio de Él. Nos hemos equivocado algunos al venir al Evangelio. Creemos que venir al Evangelio es que Él va a cumplir mis caprichos, mis deseos y todo lo que yo quiero. No es así, amados.
Perdón por lo que digo, pero es la verdad. No es así. Esta multitud, mire todo lo que hizo, porque no llenaron la expectativa, lo que ellos querían, amados. Hasta hoy en día, dice, mire el versículo, lo que dice, el 11, la segunda parte. Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Lo vieron como un profeta, no lo vieron como el Hijo de Dios, no lo vieron como el Salvador de sus vidas. Eso quiero que entendamos esta mañana. Eso quiere el Señor más bien, y el Espíritu Santo, que no lo miremos como Dios. Ah, Jesucristo es el Hijo de Dios. Oh, Él tiene poder. Ah, sí, Él tiene poder. Que Él me puede sanar. Sí puede sanar. Que Él me puede ayudar y me puede dar un buen trabajo. Sí puede hacerlo. ¿Verdad que sí? Que Él puede restaurar mi finanza. Sí puede hacerlo. Pero Él quiere que miremos aún más allá. Él quiere que lo miremos como nuestro Señor. Y la palabra Señor significa que Él tiene señorío sobre usted, que Él tiene el reino de Dios. Un rey da decretos, un rey da órdenes, y sus súbditos tienen que cumplir la orden, tienen que obedecerle. Usted y yo somos súbditos de Él. Algunos dicen, Él mismo dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? La palabra Señor no es, ahí viene don Juan, el Señor, mi vecino. Ahí viene don Juan, el Señor, mi vecino. No, la palabra Señor significa que Él toma gobierno sobre nosotros, que Él nos gobierna, que ya usted y yo no vamos a hacer nuestra voluntad, no lo que nos dé, perdón por lo que digo, nuestra regalada gana. Hay un Señor que nos ha comprado con su sangre preciosa. No, usted no ha sido comprado con oro ni plata de este mundo. Usted ha sido comprado con la preciosa sangre del Cordero. Amén. Apláudale a Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Así que debemos de hacer lo que Él dice, amados hermanos. Ya no, usted ya no le pertenece al mundo. Usted ha sido liberado de allá. Usted ha sido como le dijera, usted ha salido de esa esclavitud del pecado. Estábamos, amados, siempre esclavos de Satanás. Amén. Perdón. Éramos esclavos de Satanás. Estábamos, allá nos tenía atados, con ataduras, con cadenas. Pero Él vino y rompió esas cadenas de pecado, rompió esas ataduras. Amén. Y Él entró en nuestra vida y vino a restaurar nuestra vida, hablando aquí interior. ¿Por qué? Porque ya no pensamos igual como antes, ¿verdad? Que ya no. Hoy pensamos distinto. Entonces Él ha tomado posesión. Entonces Él tomó la Jerusalén, que es usted, su corazón. Amén. Usted es templo de Dios también, amados hermanos. Así que termino con esto. Mire qué corto ha sido. Hoy sí ha sido el mensaje más corto. Termino con esto, amados. ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿Lo ve como un Señor Jesús, el Hijo de Dios? ¿Verlo religiosamente como lo ven los religiosos? Que todos lo recuerdan una semana nada más. El resto de los días del año olvidan lo que Él hizo por ellos. Lo tomamos así religiosamente. Jesús, pobrecito, en la cruz. Ay, no, el Señor Jesucristo. Espérate, Jesús, voy a ir a hacer lo que me da la gana. Voy a vivir el pecado. Voy a beber, echarme una cervecita. Aquí no sé, por ahora no lo menciono casi. Voy a dejar a mi esposa a un lado y una cana al aire. Pero dicen que siguen a Jesús y que siguen pero ellos siguen una religión. Aquí nadie me ve. Mira, Señor, ahí está. Él es Jesús. Oh,
Algunos le dicen el colocho, es falta de respeto, amado. Diosito, usted no diga Diosito. Usted, a mí, que mire que me molesta cuando alguien diga Diosito, porque Él no es Diosito, Él es Dios. Amén. Él es rey, Él gobierna. Amén. Él ha tomado posesión sobre usted. Él tiene autoridad. Amén. Aleluya. Así que no hagamos como aquellos, ¿verdad? Que hacen lo que les da la gana. Y luego vienen Diosito, Diosito aquí, aleluya. Como que si nada hemos hecho, amados hermanos. No, amados. Sus oídos ya no son suyos, son de Dios. Amén. Y usted tiene que oír la palabra de Dios. Oiga alabanzas. Gloria a Dios. Lea salmos. Amén. Sus ojos ya no son suyos, son de Él. Amén. Por cuanto son de Él, usted tiene prohibido ver algo que no le, que le puede destruir su mente, su corazón. Porque la religión es lo que hace. La religión le enseña a usted qué es lo que usted tiene que hacer para ser salvo. En cuanto Jesús ya dio su vida por usted y ya le dio la salvación. Gloria a Dios. La religión eso enseña. Cristo enseña que Él ya lo hizo todo. Sí, amén. Usted no tiene que hacer nada, Él ya lo hizo. Usted lo que tiene que hacer es obedecerle, vivir en santidad, no como le dé su regalada gana. Tiene que vivir en santidad porque Él ya lo compró con su sangre preciosa. Aleluya. Así que la religión, no tenemos que ser religiosos. Muchos dicen, yo para salvarme debo de ser 40 ayunos. Yo no digo que no haga ayuno, tiene que hacerlo. Son ejercicios para dominar la carne. No vaya a decir, la hermana Emilia dice de que no hay que ayunar. No nos equivoquemos. Yo oro tantas horas, igual que aquel fariseo, ¿se recuerda? Wow, porque yo oro más que todos ustedes, así que yo tengo ganada la salvación. No, amados, si la salvación ya la dio Jesucristo, usted lo que tiene que hacer es vivir en santidad, hacer como aquella mujer, la pecadora, aquella que una semana antes de que Jesús diera su vida, porque cuando Él entra a Jerusalén, luego va a Betania, unas horas antes de que Él, unos días, que no diera su vida, llega a un lugar donde un hombre que se llamaba Simón, que había tenido lepra y Jesús lo había sanado, y este varón en agradecimiento lo invitó a una cena, y estando allí él con este varón Simón, los criados, los discípulos, había siempre multitud. Aquella mujer perdió su vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque a aquella mujer no le importó ser criticada, porque ella estaba muy agradecida con aquel que había perdonado su pecado, aquel que había restaurado su vida, había cambiado la vida de esta mujer. Ya no era señalada como la pecadora, como podría decir, porque así se entiende que era la profesión de él. Entonces, aquella mujer no le importó porque ya no era. Tal vez la gente miraba la misma figura física, pero interiormente era otra persona. Y aquella mujer entró en medio de todos los varones y se postró y lloró y adoró al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y ella dice que soltó un perfume carísimo, carísimo. Ella, y dice que enjugó, dice, sus lágrimas, dice, con los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Era lo menos que ella podía hacer en agradecimiento, porque ella sabía que era su Salvador. No era un Señor más, no era un Diosito, no era el colocho, como lo saben conocer la religión. Ahorita la gente ahí anda. A mí me enseñaron que el día viernes no tenía que subirme a un palco, porque era pecado. A mí me enseñaron que el día viernes no tenía que escupir. ¿A cuánto le enseñaron eso? No tenía que correr, no tenía que comer carne. Yo no sé si todavía lo hacen, pero no lo sé. Pero a mí así me enseñaron, así en aquel entonces, ¿se recuerdan?
y no decir palabras malas, soeces, no pelear. A mí me olvidaba, yo de repente peleaba con mi primo y de repente estábamos en el palo hasta que nos recordábamos, nos bajábamos de repente. Ahora, esa es la religión. Cristo, pero en el Evangelio nos enseña de que Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el Rey que tiene que gobernar aquí. Y gobernar quiere decir, y ya lo he repetido muchas veces aquí, que ya usted ya no va a hacer su voluntad. Ya no, mi hermano. Tenemos que hacer la voluntad de Él. Póngase sobre sus pies. Así que para nosotros, un domingo de Ramos nos hace recordar de que todos los días de nuestra vida, mientras estemos en esta tierra y lo veremos a Él cara a cara, Él tiene que gobernar nuestras vidas. Amén. Triste sería que digamos Él es Rey de Reyes, pero hagamos lo que nos dé la gana. Creo que ya entendimos el mensaje, lo que significa. Así que tenemos que ser agradecidos con el Señor, tenemos que servirle, ¿amén? Adorarle, rendirnos a Él.